Bienvenidos y bienvenidas a Experimento 626, un video podcast sobre cine y series. Yo soy Diana Su, me encuentran en redes sociales como @Diana Su. Estoy muy emocionada porque en este nuevo formato estamos llegando al episodio número 10. Siempre estos números redondos son muy bonitos y celebrados. Y me gusta porque tengo otras dos cosas que me emocionan. Una es el tema de hoy. Guardianes de la Galaxia volumen 3, desde que vi la película tenía muchas ganas de platicar y me gusta que pasen varios días desde el estreno, una por los spoilers y dos porque empiezan a haber comentarios desde buenos, malos, desde los involucrados, datos detrás de cámaras y entonces eso siempre enriquece la plática. Y la tercera es que tengo de invitado a un querido amigo, Jesús Chavarría, periodista que seguramente muchos conocen, que nos llevamos súper bien, que nos encontramos en un montón de eventos, que siempre platicamos, pero nunca habíamos hecho esto, por lo menos no en mi podcast, que estuvieras aquí. No sabes cómo te agradezco, no, ustedes no lo saben, quienes nos ven y nos escuchan, pero tuve que hacer que Jesús me esperara unas 2 horas por cosas de la vida que yo estaba haciendo, así que todavía más le agradezco su tiempo y su paciencia. No, la verdad es que no se entienda literal que estuve esperando 2 horas, más bien lo fuimos recorriendo, Ah, ¿no? bueno, sí. Entonces, no fue tan grave y no, pues al contrario, yo siempre agradezco que me tomen en cuenta y como siempre lo digo, tengo la fortuna de tener uno de los mejores trabajos del mundo. Me hice de lo que antes era mi vicio y mi pasión, que se volviera mi trabajo, pero lo que lo hace todavía más placentero es poderlo compartir con amigos, ¿no? Y este es uno de esos casos. Entonces, pues yo agradezco siempre que me tomen en cuenta y ya hacía falta, ¿no? Porque habíamos coincidido en otros espacios, pero en específico en este, que además es tu espacio, tu proyecto, Sí. no había sucedido y eso a mí pues me da mucho gusto. Pues nuestro tema de hoy es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Hay mucho de qué hablar de esta película. Yo seleccioné ciertos temas para no clavarnos aquí 5 horas seguidas. Y lo primero de lo que yo quiero hablar es James Gunn. James Gunn tiene todo un historial con la compañía de Disney y por eso esta película, el que haya logrado cerrar su trilogía, significa todavía más porque pues él, como saben, lo sacaron de la compañía después de que resurgieron, más bien, sí, volvieron a surgir a la luz estos tweets en donde él metía temas muy polémicos y lo acusaron y entonces lo sacaron y se fue, regresó y no solo eso, sino que ya está como el director creativo, bueno, sí, de toda la parte de la competencia de Marvel, que es DC, en toda la parte del DC Studios y va a reestructurar este estudio en los próximos años. Entonces, me parece un caso rarísimo, único, inigualable de altibajos y un éxito así descomunal. Pero más allá de este futuro que viene para él, James Gunn desde la primera película de Guardianes de la Galaxia demostró un amor por sus personajes desbordante y tiene él una interacción con el público como ningún otro director, ¿no? Esto de que él tenga redes sociales y en Twitter esté contestando casi todo lo que le preguntan se me hace increíble. Pero hay una cosa, en estas semanas él ha estado contestando lo que le preguntan de, oye, ¿tomaste esta decisión o te obligaron? ¿Y qué pasó con esto? Alguien le preguntó, ¿alguna vez consideraste insertar otros personajes de Marvel para mezclarlos en esta película? Y él dice que no. Y creo que eso es algo que a mí me encantó de esta película, no es el final épico que recae en a fuerzas tener que hacer crossovers para que la gente se emocione. Es esta familia a la cual él la construyó también desde la primera película que nos enamoramos los que no estábamos familiarizados con ellos y entonces no se trata aquí de que el peso esté en todo esto que nos vienen construyendo con el multiverso o con toda esta cantidad de personajes que existen en el MCU, sino de que esta familia tenga un final digno, épico, íntimo también. Y creo que eso es un gran acierto. Sí, yo creo fíjate que fue de las primeras cosas que yo comentaba después de haber visto la película, y es que decía, mira, la película evidentemente depende de que tengas el antecedente de las anteriores dos entregas,
Claro. Depende obviamente de tener estas conexiones, pero consigo misma. Pero se agradece que no dependa tanto de las conexiones con el resto del universo Marvel, que a final de cuentas han ido de algún modo abaratando los productos por sí mismos, ¿no? O sea, el universo Marvel, Sí. desde que Jon Favreau marcó el camino, que fue quien llegó a estandarizar el modelo, porque en realidad es lo que hizo. Él es más un ilustrador, un artesano fílmico que un creativo. Entonces llegó a eso. Ya la gente no veía del todo, no disfrutaba las películas por el simple hecho de lo que ofrecían por sí mismas, sino por lo que seguía. Entonces de pronto llegó el momento en que a mí de verdad me sacaba mucho de onda ver que el público salía más emocionado que porque salió el sombrero de tal, que porque se vio la garra de Wolverine, que por lo que acababa de ver en la película. Y ya no importaba si las películas eran buenas o malas, esa fue la gran estrategia de Marvel, sino que había que verlas porque era el siguiente paso para el gran evento. Entonces, todo eso iba quedando de lado y creo que esta saga siempre se mantuvo fiel a sí misma, aunque tuvo sus respectivas, pues convive dentro de un mismo Claro. universo, mantuvo su línea y además con su propio sello, que era algo que no tenían las películas ya de Marvel. ¿No? Yo les decía, recordemos, las bases las inventaron directores de propuesta, ¿no? De este boom del universo Marvel lo sentó Bryan Singer con sus X-Men, Sam Raimi con su Spider-Man, Ang Lee con su Hulk, cada uno dándole su sello, querían contarnos algo a través de cada personaje a su modo. Eso se perdió cuando llegó Jon Favreau y les funcionó muy bien. Pero Guardianes de la Galaxia recuperó este rollo dentro del universo Marvel. Guardianes de la Galaxia tiene un estilo, una línea que sigue. Esta cuestión musical íntimamente ligada a la narrativa, digo, además de que representa el primer gran riesgo de Marvel, porque, pues sí, presentó Iron Man que todo el mundo conoce, presentó, con eso partió todo, pero lo cierto es que estos fueron los primeros personajes que presentaba que realmente no eran mayormente conocidos fuera del mundo de las viñetas, y aún en el mundo de las viñetas tampoco eran los grandes protagonistas, y además pues tenían un mapache parlante y un árbol que solo decía Groot, y lograron hacerlo funcionar. Entonces, creo que eso es algo que hace única esta saga y conecta con esto que bien mencionas. El cierre obedece a sí mismo, a su espíritu. Claro. ¿No? Aunque esté inmiscuido en este universo, tú puedes ver la saga con apenas conocer un poco del universo Marvel. Puedes ver las 3 películas y las vas a disfrutar enormidades y no importa, es más, no importan las escenas post-crédito, no importa, tú quieres ver lo que pasa con ellos. Claro, y sumando a lo que dices, esto de cómo la gente se queda con un buen sabor de boca después de una película, independientemente de si está buena o mala, porque le enseñaron un personaje o dejaron un cliffhanger en una escena postcréditos. Nunca voy a olvidar yo el caso de Eternals, que la película no me gustó a mí. Y cuando llega en la escena postcréditos Harry Styles, y yo escuchaba a mucha gente que no le había gustado la película, pero llega ese momento y entonces lo último que viste en la pantalla te gustó y entonces automáticamente te quedas con una buena impresión y con una buena experiencia de que disfrutaste lo último que viste. Y entonces es muy engañoso. Creo Sí, que, claro. claro, nosotros, creo que, y no digo nosotros, tú y yo, sino como espectadores en general, necesitamos darnos cuenta de esas cosas. O sea, Es porque muy tramposo, es muy ¿no? tramposo, Muy esa es la palabra, tramposo. más que engañoso, es esta parte muy tramposa. Y como dices, podemos no ver las escenas postcréditos de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y está bien porque pues, la historia funciona. Se ha comentado mucho en estos días toda esta parte de, pues, de las escenas tan fuertes de violencia que involucran experimentos en animales, porque pues nos presentan la historia de Rocket, que a mí me encantó. Rocket es mi personaje favorito de Guardianes de la Galaxia. Yo quería saber de su historia. A mí me gustan mucho estos personajes que mezclan la ternura, pero también con la maldad, con la oscuridad. Personajes como Stitch, personajes como Rocket, yo siempre me relaciono con ellos. Y me encanta que le hayan puesto el foco a Rocket. Me gusta mucho todos los pósters que salieron, todos los artes, ¿no? Alrededor de la promoción de la Sí. película. Se me hicieron geniales. Le daban un toque muy melodramático, hablaban de Sí, tragedia, dentro de lo que en realidad siempre se ha planteado como una comedia, siempre tirando hacia ese lado, ¿no? claro. Eh,
Pero fíjate que eso y es un punto también bien importante, porque a veces cuando se habla del cine de superhéroes, sobre todo el cine de superhéroes, ¿no? Ya no nos vayamos al cine en general, dentro del cine de superhéroes, de pronto con mucha facilidad hablan de tratamientos adultos, de tratamientos complejos, y a veces les basta con ver las escenas en gris, ¿no? O las escenas en slow motion, para decir que es adulto, ¿no? Y que es complejo cuando no es cierto. Adulto es que te comprometas con tus cuestionamientos, con los que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y eso es lo que hacen en esta película. Las escenas con respecto a la crueldad hacia los animales, hacia los experimentos, los replanteamientos de lo que, de esta, se llama eugenesia, ¿no? Ajá. De tratar de buscar el ser humano perfecto según la visión de alguien en particular y que se pone en práctica desde hace muchos años, lo buscan aquellos que tienen ciertas tendencias. A final de cuentas son apuntes con muchísimas implicaciones, pero se comprometen con ellos dentro de la película y eso le da profundidad sin que traicionen su idea de comedia, porque para eso, en eso funciona muy bien la música. Es lo que sirve para que se den estas transiciones en donde estás entre algo muy dramático y crudo y al mismo tiempo estás dentro de lo que es la ironía y eso te permite hacer este tipo de discursos que le dan fondo a una película y la hacen adulta, porque estamos ante una película que de verdad se compromete con estos cuestionamientos. No solo les mencionan y les pasan de largo, ¿no? Porque de pronto, en específico, ¿no? En la película, por ejemplo, de Justice League, estás hablando de que van a revivir al ser humano más poderoso de la Tierra, lo van a resucitar, y en algún momento se preguntan las implicaciones de eso. No va de una cuestión anecdótica, no de, bueno, pues sí, está medio complejo, pero no, ¿dónde está el enfoque adulto? Acá sí está. Es realmente cruento lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Y eso me lleva, por ejemplo, a algo que yo disfruté muchísimo, que fue el que esta space opera, que es como nos han planteado Guardianes de la Galaxia, se mezclara con lo que es una fábula, con todos los elementos. Es decir, incluso hasta las fábulas usualmente son protagonizadas por animales, Sí. ¿no? Incluso eso está ahí, la moraleja, el mensaje, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido tiene mucho sustento lo que nos están mostrando con respecto a la crueldad, a los animales y esto que te hacen pensar y que sí puede hacerla un poco complicada para niños pequeños, ¿no? Que eso definitivamente, pero se agradece que sea una película inteligente en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, que no sea algo gratuito. Yo sí invito a si hay alguien que llevó a sus hijos de diferentes edades a ver esta película, saber cuál fue la reacción, saber fue el tipo quizás de plática, de explicar qué está pasando en la pantalla. Yo cuando salí, sí, a ver, a mí me cuesta mucho trabajo las películas en donde los animales son o abandonados o Sí, maltratados, ese tipo de cosas. Entonces, pues con los trailers yo sabía qué esperar. Sí, estas escenas sobre todo, digo, aquí vamos a hablar con spoilers, pero cuando vemos muertos a los amigos de Rocket, ¿no? Primero a Layla, luego a Flor y luego a Tiff. Bueno, no sé en qué orden, pero ellos salen muertos y los vemos además con estas extremidades pues robóticas y todo eso. Primero, yo, es o muy sea, grotesco, ¿no? Muy, muy es muy grotesco. grotesco, pero yo también me hice esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran quitado un poco de esas imágenes, ¿no? En lugar de 5 que aparecen, que aparecieran 2, que no viéramos esta parte gráfica. Y yo siento que era necesario que fuera esto, porque si no el impacto que está detrás de este mensaje, como tú dices, de esta fábula que es dejemos, bueno, no, yo no lo hago, pero que se deje de hacer experimentos con animales, no se quedan las imágenes en tu cabeza para que entiendas lo fuerte que es esto y cómo se debe erradicar. Hace poquito, no, en estos días, PETA, ¿no? Las personas por el trato ético de los animales, hasta premiaron a James Gunn, ¿no? Lo aplaudieron de gracias por hacer esta película, porque a través de Rocket dijeron, le pusiste una cara y un nombre y una personalidad a los millones de animales vulnerables que pasan por los laboratorios mientras hablamos. También quería rescatar que dijeron, PETA está celebrando esta película como la mejor del año sobre los derechos de los animales.
por ayudar al público a ver a los animales como individuos y sugerir que el hecho de que podamos experimentar con ellos no significa que debamos hacerlo. Y yo cuando leí este statement dije, claro, claro. Sí, sí, o sea, definitivamente es importante realmente mojarse un poquito, ¿no? Atreverse a ir más allá dentro de una película que a final de cuentas no deja de ser entretenimiento, porque ese es el principal objetivo de Guardianes de la Galaxia, pero dentro de eso se puede hacer este tipo de planteamientos, hacerlo de manera realmente comprometida, y como dices, ese detalle es bien importante, le pusieron rostro y nombre, ¿no? A lo que generalmente son solo números. Te Sí. pueden hablar de la cantidad de animales y si tú no eres tan empático con ellos, pues pasa con las personas, ¿no? O sea, de pronto cuando ves un documental donde le ponen nombre y rostro a las víctimas, entonces el efecto es bien distinto. No solo son estadísticas. Y eso es lo que vemos aquí y la verdad es algo que debe rescatarse, pese a que obviamente, insisto, estamos hablando de una película de entretenimiento, ¿no? Yo también soy alguien que, a menos que las tenga que ver por lo mismo de que voy a escribir o hablar de ellas, yo también evito las películas donde vemos sufrir. Es más, las vuelvo a poner en la televisión y Marley y yo procuro no verla, ¿no? O sea, que digo, no, muchas gracias, es muy bonita película, pero prefiero evitármela, ¿no? Hay Claro. que verla, Hachiko, ¿no? Hay que verla porque hay que No, hablar y sí. escribir de ella, y qué bueno que esas películas llegan al cine para las personas, pero yo con verla una vez me es suficiente, ¿no? Entonces, creo que eso hace que sea todavía más importante lo que pasó con Guardianes de la Galaxia, más allá de que le vuelva a dar un empujón al cine de superhéroes, que evidentemente lo tenemos un poquito ya cayendo del candelero, como yo les decía, no es que se vaya a ir al hoyo, pero es que son más de 10 años estando en lo más alto, pues ya empieza a bajar un poquito, más allá de que le vuelva a dar otro empujón. Lo importante creo que es esto, que nos presenta una película inteligente dentro de lo que, sin traicionar nunca la búsqueda de fuegos artificiales y luces brillantes que tanto nos gustan en la pantalla, ¿no? Yo les decía, hablemos de películas complejas y adultas. Batman de Tim Burton, la de Batman Regresa, no inventes, habla de infanticidio, digo, el pingüino rapta a los primogénitos de Ciudad Gótica y los pretende asesinar, o sea, habla de cuestiones realmente rudas, ¿no? Eso es lo que necesitamos cuando pretendes hacer una película que no sea solo chistecitos o que no sea solo efectismos de ver huesos rotos y sangre por todos lados, que también se vale, ¿no? Pero eso no es lo que hace adulta una película. Lo que hace adulta es Claro. el discurso y que te comprometas con él, ¿no? Sí, entonces el trasfondo existe, no sé si me imagino en todas las películas, ¿no? Hasta en las películas animadas, las clásicas de Disney y en las de superhéroes, o sea, si me viene a la mente la serie de Falcon and the Winter Soldier con toda esta parte de los migrantes, con todo eso. La cosa es, sí, de qué manera lo representas, ¿no? Y en qué grado también de que seas poner esas escenas, que se hace esa parte gráfica, porque además el propio estudio también te puede censurar, ¿no? Sabemos que son películas, como tú ya bien dijiste, para toda la familia, para entretenerte. A mí sí se me hizo, digo, no sé cómo fueron las negociaciones entre James Gunn y el estudio para saber qué se dejaba o no, pero este producto final, como quedó, sí, sí creo que fue está justificada toda esta, pues, violencia para transmitirnos justo esa necesidad de erradicar toda esa parte. Esa es la conclusión a la que yo llego, aunque sí me costó verlo y sé que hay gente que lo ha sufrido, sé que hay gente que no está de acuerdo y que dice cómo es posible que expongamos no solo a los niños, o sea, como dijimos, a ti y a mí nos cuesta ver ese tipo de Sí. películas. Yo inmediatamente pensé en un anuncio, en un promocional que dirigió Taika Waititi, que búsquenlo en YouTube si no lo han visto, que también se trata de exponer estos experimentos que hacen sobre animales. Creo que es un conejito el que sale feliz porque lo acaban de contratar, porque va a hacer experimentos, no sabe qué es, y entonces lo vamos viendo cómo se deteriora, cómo aparece Sí, con es moretones, terrible con el eso. brazo roto, y es una cosa terrible. Y solo así, cuando tú lo dijiste, cuando humanizas, en este caso animales, en este caso cosas, y cuando les atribuyes las características de nosotros y de cómo sentimos, entonces es cuando, claro, te pega, porque es como si se lo hicieran a tu hijo, como si se lo hicieran a tu hermano, tus amigos, ¿no? Si no, hay mucha gente que no ve como que esa delgada línea de las cosas y por eso no te pega tanto, pero para mí se me hizo, pues sí, algo ideal.
no, la verdad, fuerte, pero bueno. Quiero platicar sobre otros personajes de la película, digo, no todos, porque son muchos y eso es otra cosa que me impresiona, que todo se siente que tienen su cierre, ¿no? Identificas cuáles son las personalidades de cada uno perfectamente bien, quiénes se llevan. Y a mí, dos personajes, es que son muchos, pero bueno, quiero hablar de dos. Uno es Adam Warlock. Quiero preguntarte qué te parece su participación, porque se ve que él también lo quieren seguir explotando en el MCU. Y el otro es Peter Quill, porque ese es un personaje un poquito pesado, que se reivindica te cae bien, ¿no? Hay un punto en donde yo me hartaba a ver más de Star-Lord, porque él tiene esta primera escena súper icónica de él bailando en la primera película y de repente se pasa como este lado un poquito de este personaje intenso, digo, le han pasado por muchas cosas, perdió a Gamora y toda esa parte, pero aquí siento que también empatizas más con él. Sí, yo creo que su personaje, pues él era como una especie de Han Solo, ¿no? Era el Han Solo del universo Marvel. Sí, Pero creo que a final de cuentas empezaron a infantilizarlo mucho, sí. ¿no? Creo que de pronto, pero creo que en esta película, como bien lo dices, es un poco más genuino, más natural. Claro. Y yo creo que el personaje tiene para ir todavía más allá porque empieza, es algo que tiene esta película, todos tienen un desarrollo, Ujú. todos terminan con cambios en su carácter al final de la película, todos como dices se encuentran su camino y les pasan cosas, no quedan igual a como los habíamos visto ni en esta, ni al principio de esta película, ni al principio de la saga, todos cambian. Y sí vemos este proceso de Star-Lord de cambiar, dejar un poco de lado esa cuestión más infantil, de comprometerse más con ciertos aspectos de su vida, por así decirlo, porque sigue siendo Star-Lord. Sí. Entonces, yo sí creo que tiene un muy buen proceso y entiendo por qué dices que se empatiza otra vez con él, pese a cómo se había comportado. Digo, la primera película a mí me parece genial. La Sí. saga completa es mi favorita del universo Marvel, ¿no? De todas las que la integran, es mi favorita. La Ok. primera película me parece estupenda, ¿no? Es tan divertida y tan refrescante, ¿no? En la segunda creo que es donde se cometen esos pequeños errores. Yo también creo que la segunda es bastante buena. La escena que tiene Yondu con Groot, ¿no? Y matando ahí a todos los que se amotinaron, se me parece increíble, ¿no? Dentro de lo que es el universo Marvel. Pero nuevamente esta cuestión con su papá, que se ponen casi hasta jugar fútbol ahí tochito como si Sí, estuvieran sí, es recuperando. cierto. O sea, creo que eso es lo que terminaba siendo un poco fastidioso de lo que pasaba con Star-Lord, ¿no? Y creo que en este caso, en esta película, se permiten bajarle al tono, que no sea tan exagerado, y yo sí le veo que tiene mucho para allá. Ahora, en el cuestión de Adam Warlock, si no tienes el antecedente de los cómics, Ajá. creo que te parece un personaje todavía con muchas posibilidades, ¿no? Nuevamente es un poco infantil para lo que nos presentan, el enfoque de Adam Warlock, pero aún así no te va a saltar. Pero si conoces los cómics, que no es necesario, o sea, tiene que funcionar sin que los Claro. conozcas, pues sí te queda mucho a deber, ¿no? Creo Ok. que el personaje se queda muy por encimita y es más un chistecillo dentro de la misma película. Pero creo que sigue siendo un poco, sigue teniendo un poco para el espectador no clavado dentro del mundo de los cómics, un personaje con el que se pueden tomar muchas libertades y que todavía está en ciernes, ¿no? Entonces, y la relación que tiene con otros de los personajes y el lugar que le dan, yo creo que puede llegar a funcionar como un personaje más dentro del universo Marvel. Yo no lo veo como gran protagonista, tendré que trabajarlo bastante. Y fíjate, ahora que mencionas, no sé qué opinas tú, a ver, tú me dices qué opinas, pero a mí creo que en esta película nos enseñan que termina la saga en el momento indicado, porque creo que en esta película sí ya hay algunos chistecillos que ya se ven un poco impuestos. ¿No? Y uno de ellos es el de Adam Warlock cuando va a rescatar a Star Lord y hace esta imagen del dedo así de la pintura, del mural, y que tú decías, eso ya no me pareció gracioso, es demasiado obvio.
¿no? Demasiado literal. No sé qué opinas tú, pero a mí, como ese, hay algunos otros que ya me decían, creo que qué bueno que ya la saga está terminando porque si hacen otra con este mismo rollo, ya los chistes van a ser demasiado, ¿no? Ya no van a funcionar. No sé qué opinas tú de eso, ¿no? Para mí también tenía que cerrar, de hecho, sí, sí sorprende que llegaran a ser volumen 3, por esto que comentábamos al principio, en algún momento no se sabía si James Gunn iba a reincorporarse, ¿no? Para poder seguir esta saga y sus actores lo defendieron hasta el final y nadie iba a retomar su personaje si no fuera con él, ¿no? Entonces, ya sabíamos que sí o sí esta es la última película. Hay gente que le ha preguntado a James Gunn, ¿va a haber volumen 4? Un rotundo no. O sea, porque además James Gunn está en el otro estudio ya, no va a dirigir una otra película del MCU, o sea, ya no hay manera. ¿Quién sabe a qué personajes los retomen? Bueno, solo Star-Lord al final de esta película, que te dicen que va a regresar, no se sabe si con Chris Pratt o no. Rocket y Groot, que siguen todavía como los miembros, todavía los viejitos del equipo. Yo sí siento eso que dices, o sea, hubo un punto en donde, pero a ver, el saber que ya es la última tampoco me da chance y espacio para poder fantasear con algo más, ¿no? Como que sabes que es el final y entonces estos momentos en donde se abrazan y estos momentos en donde realmente los ves como una familia unida, son los que te llegan más allá de estos chistes, como dices, que de repente no funcionan. Entonces creo que el peso emocional está muy bien distribuido en la película. Estos momentos que justo te hacen enternecerte o que te hacen preocuparte por ellos. Y la parte de comedia siento que también, por ejemplo, con Drax, ¿no? Con Mantis, estos personajes increíbles, o sea, Dave Bautista de verdad que me sigue impresionando cada vez más con su talento como actor, ¿Y quién lo porque, diría, eh? wow, sí, yo jamás hubiera apostado por eso, pero Porque también sabemos que John Cena, John sí, Cena no nos va a dar para más, es solo porque se encontró con un muy buen personaje en Pacemaker y funciona muy bien y lo saben aprovechar, pero él no nos va a dar para más, o sea, o creo que está muy claro, Dwayne Johnson ¿no? tampoco es que te dé Y más. él prometía más, creo, ¿no? Sí, Hubo un momento, ¿te acuerdas? En que parecía que iba, ¿te acuerdas de aquella película con John Travolta? sí. Decías, mira, esto puede, ¿cómo se llama el juego? El nombre del juego, algo así. Y parecía que iba para Y más, no, y no, ya The Rock se quedó en The Rock y es Rock, The Rock, ¿no? exacto. Creo que no, Sí, en este caso no, Dave ¿no? Bautista, y es que es eso, ¿no? Su personaje también es este tipo amenazante, pero que al mismo tiempo lo conoces y tiene un corazón, pero hasta ahí, ¿no? Yo siento que él también ya no podríamos continuar viendo, ya no, más bien ya no funcionaría para mí seguir viendo a este perfil de Drax en Dave Bautista. Y tan él lo sabía que él, cuando terminó de grabar esta película, dijo: no más, yo no vuelvo a interpretar al personaje de Drax, a diferencia de Chris Pratt, que dijo: yo estoy abierto por si me quieren como Star-Lord, ¿no? O sea, se siente como el momento donde tienes que quitar literal, colgar el traje y Sí, decir: me despido en lo alto, como más o menos lo que quiere hacer lo que quiere lograr Quentin Tarantino con su última película, ¿no? Yo cuando empezó a promocionar esta Guardianes de la Galaxia volumen 3, James Gunn hablaba de muertes, ¿no? De que nos íbamos a despedir de personajes, o por lo menos ese es lo que lo que insinuaba. Y pues no tenemos nada de eso, quizás ahí Star-Lord se muere unos segunditos y regresa, pero también esta parte de la última nos despedimos. ¿Qué opinas tú de este futuro que podríamos ver a estos personajes ahora con este nuevo equipo, con Adam Warlock? ¿Qué sientes? O sea, sin saber porque no has visto nada, pero ¿te preocupa? ¿Es algo que te entusiasma? ¿Sientes que los deben de dejar ir? ¿O hay alguna manera de poder reencontrarnos con ellos, pero ya quizás no siendo interpretados ni con la misma voz de lo pasado y con el mismo, quizás, no sé, perfil de personaje que James Gunn sabe llevar? yo lo que creo es que sentaron bases fuertes, que obviamente dejaron un antecedente muy bien logrado. Entonces, pensar en la continuidad de los personajes yo creo que sí es una gran incógnita. Yo no, a mí no me gusta casarme, como generalmente dicen, no, es que si no es él, ya no Ok. quiero saber nada, ¿no? No me gusta casarme con eso, pero sí creo que con el enfoque que le dio James Gunn a estos personajes, yo creo que lo cerró en el momento justo y lo hace bien, pero dudo que tengan otra vez un enfoque propio, sino nuevamente parece que van a ser consumidos
por estos lineamientos ya convencionalizados del universo Marvel. Claro. Entonces, la verdad es que no le veo tanto. En realidad, de hecho, a mí no, si hay algo que yo en lo personal no me gustó tanto de lo que sucedió en esta película, es cómo se ve Groot, ¿no? El convertirlo, o sea, nuevamente se convirtió en apariencia en un superhéroe al estilo Marvel, cuando él no era eso, ¿no? Era espigado, como tenía su anatomía era diferente. Eso era lo que hacía bien padre el personaje. Y lo convirtieron, poco a poco lo fueron convirtiendo en otro superhéroe de Marvel, ¿no? Pero digo, entonces creo que si va a ir por ahí ese rollo, pues no me entusiasma tanto. Yo de manera muy personal, aunque siempre estoy abierto, uno debe dar el beneficio de la duda y después de lo que ha pasado, pues habría que hacerlo, ¿no? Mucho mayor razón. Pero, porque aparte en esta película, todos evolucionan, pero creo que si algo sí mantienen es este lado paria que los distinguía, Ajá. ¿no? O sea, siguen queriendo matar gente, siguen queriendo ser, o sea, manteniendo este lado como violento y resentido, siguen teniendo, lo han reacomodado. Entonces, pues yo esperaría que eso lo sepan aprovechar, pero la verdad es que sí siento que se van a consumir por esos lineamientos que a veces, digo, los disfrutamos, pero pierden esto que hacía tan especial la saga de Guardianes de la Galaxia. Claro. Adam Warlock no parece que por ejemplo, él no parece que vaya a aportar mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé. Yo la verdad es que no me entusiasma mucho. Esa sería mi conclusión, ¿no? Claro. Pero espero que pase algo. Dependerá quién los toma y qué pasa con Star-Lord, ¿no? Que vamos a tenerlos él de regreso como el gran superhéroe, ¿no? Claro. Después de que él era un personaje, como les decía al principio, ¿no? En los cómics, pues es un personaje que la gente no lo conoce más allá de eso. Si no eres fan, no sabes quién era Star-Lord, ¿no? Y ahora pues ya tiene un sitio y es un personaje muy carismático. Entonces, la verdad es que él es como un Harrison Ford ¿no? Porque sus personajes de Jurassic Park, ¿no? Que son totalmente, son malonas, la saga de Jurassic World, esta nueva que protagoniza Chris Pratt. Lo cierto es que él era Indiana Jones, ¿no? Sí. Entonces, en Jurassic Park y ahora y en esta era como el Han Solo, y te falta un Rick Deckard o algo así, ¿no? Claro. Ya para ir cerrando, creo que más allá de que esta película nos ha gustado en general a las audiencias, siento que es también un acierto para Marvel Studios el analizar por qué funcionó esta película a diferencia de sus productos anteriores. Digo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el más reciente, que le fue mal en taquilla, que le fue mal en críticas en general y que sí, a mí no me gustó nada la película, pero creo que como este rayito de luz de esperanza de, miren, si pueden, no, o sea, ya no va a estar James Gunn, pero que se entienda lo que las audiencias, por qué se conectó con esta película, ¿no? Eso para mí, si yo fuera Kevin Feige, pues también estaría... Lo estarías pensando, ¿no? Muchísimo, porque porque es el grado de humanidad que tiene la película detrás y de un director que le da su propio sello. Yo insisto mucho con eso. Pienso que le ha ido mejor a Disney, ahora a Disney Marvel, con sus series de Marvel, porque cada una tiene un sello particular, ¿no? O sea, WandaVision, con todo lo que se nos cayó en el penúltimo episodio y apenas alcanzó a levantarse un poquito, era una serie única por su estilo, era un ejercicio de estilo propiamente, ¿no? Loki es la película, la serie, quizás el concepto más complejo que ha presentado Marvel, digo, ¿quién más podría enamorarse de sí mismo si no era Loki? Y aparte dilucidando de la existencia dentro del universo, del sentido de la existencia dentro del universo Marvel. Cada una tenía un sello, digo, lo mismo sucede con Moon Knight, ¿no? Que del thriller pasa a convertirse en una serie de aventuras arqueológicas, los dejan hacer cosas, hay libertades creativas. Creo que eso es lo que tendría que pensar, eso es lo que pasó con Guardianes de la Galaxia y que no pasa con Ant-Man, ¿no? Entonces, y ni siquiera pasó con Sam Raimi y su Doctor Strange, ¿no? Entonces, tal vez por ahí sería, no sé qué opinas tú, pero yo sí disfruto mucho cuando son películas así, ¿no? Es que de acuerdo, y no solo somos tú y yo, o sea, se nota
en el tipo de comentarios de la gente y cómo están apoyando esta película. Tú lo dijiste hace rato, el MCU este final épico con Endgame y este crossover gigante que sucedió, fue como ese pico en la montaña. Obviamente todo tiene que caer para volver a construir. El problema es que la construcción 2, a diferencia de la construcción 1, ya no es que a nosotros como audiencia nos hagan un brainwash, ¿no? Y nos laven el cerebro y ya no tengamos punto de referencia pasado, que también eso ayuda. Cuando uno no tiene tantos puntos de comparación, el contexto suma, ¿no? Porque tú estás ahí como espectador primerizo que no sabe qué va a pasar, qué va a haber, wow, este personaje se juntó con tal, pero cuando ya todo es así, no puedes esperar que la gente haga un reboot en sus cabezas y un reset de, ok, si esto fue épico, ahora vamos a empezar para abajo, porque la audiencia te castiga, la audiencia quiere volver a sentir eso, pero cuando un producto como este funciona, entonces tienes que decir, ok, no necesitamos los crossovers, no necesitamos el multiverso, no necesitamos prometer como que esta construcción de mundos que no, es más bien lo mismo que todas las buenas historias quieren, que tener construcción de personajes, o sea, tú lo dijiste, desarrollarlos, eso se logra poco a poco. Esta es la tercera película y la primera lo tiene también porque pues, James Gunn es un genio, o sea, también sí es alguien que entiende muy bien cómo funciona y por algo lo contrataron allá, pero creo que sí, ojalá volteen a ver esta película no solo como un éxito en críticas y en taquillas, sino como este rayito de luz, de esas esperanzas que algunos ya estábamos perdiendo de volver a ver lo Sí, porque la mismo. verdad es que sí se volvió cansino, ¿no? O sea, ya de pronto decías, bueno, ya no sé si me entusiasma tanto este rollo, ¿no? O sea, Sí, la verdad es que ver otra vez lo mismo, que nos cuenten todo claro. igual, no, ya no se antoja. Y eso, por eso es que está reaccionando, que les está yendo mal a las películas de superhéroes. En Sí. relación a sus estándares, tampoco, ¿no? En relación Ah, a lo que claro. pretenden, les está yendo mal, no en relación a lo Mal. que es, ¿no? Es Sí, exacto. claro. Pero es porque el público, o sea, nosotros de pronto no, o sea, podemos llegar a encerrarnos en nuestra burbuja. Pensamos que lo que pasa con el enorme grupo de fans y lo que se ve en redes sociales, eso es lo que marca, pero no. Lo que marca el resultado es el gran público. Ese que de pronto va a la plaza comercial sin saber qué película va a ver, pero dice, quiero ver esta, ¿no? Tal cual. Y ese público es el que ya se está cansando y entonces dice, no trae superhéroes, no, mejor me meto a ver esta. Y Claro. ese es el que marca la gran diferencia, ¿no? Entonces, creo que habría que ponerle atención. Yo en lo personal sí espero que haya novedades. Digo, me parece que ahorita quedó muy claro, por ejemplo, en el caso de Warner y de DC, por dónde va el camino. O sea, o sea, tú ves de Batman y tú ves Joker y no quieres que empiecen ahí a hacer conexiones y a meter, no, desarrollenlas por sí mismas, Sí. déjenos disfrutar la película y la saga del Joker evolucionar y la saga de Batman, y ya después Sí. vemos las conexiones, pero no empiecen a querer ahí meter a tal actor y a tal director, Sí. déjenos disfrutarlo. Eso fue lo que hizo Marvel, de hecho, en un principio nos dejó disfrutar cada saga por sí sola, Claro. pensando en las conexiones poco a poco y no necesariamente en que fuera lo único. Entonces creo que esta es el ejemplo y fíjate, hay gente que es muy fan de DC, no sé qué opinas tú, pero después de ver esa película están muy entusiasmados con lo que puede hacer en el Qué universo de bonito. DC, ¿no? ¿Y cómo no? Yo, es más, el anuncio de que esté Crypto en la próxima película de Superman Legacy, a mí me parece muy, muy conveniente. Yo sí a mí en ese, yo de los superhéroes que más disfruto en el cine es a Superman. No es mi superhéroe Sí. favorito y todo el mundo lo sabe, pero Superman y Batman son los personajes más cinematográficos, los superhéroes más cinematográficos que existen. Y el pensar que te traigan un personaje clásico como Crypto, que marcó aquella época de nostalgia, todavía de ilusión que existía dentro del mundo de los cómics y lo podemos ver en pantalla y de la mano de James Gunn, creo que es muy prometedor, ¿no? Creo que aquí es donde entra esta frase de el trabajo habla por sí solo. James Gunn hace esta película sin necesidad de convencer a la gente y decir, mira, es que yo voy a hacer esto y les traigo tal y elijo a tales. Vean esto, entiendan el amor que le meto a los personajes y el desarrollo. Y entonces ahora la gente está tranquila y eso es bueno porque tiene sobre sus hombros un peso ¿Cuál es súper tu favorita de las grande. tres, Diana?
De Guardianes, a mí sí me Sí, gustó mucho la 3, la uno y la 2. A ti la sí, uno, 3 y 2, supongo, ¿no? sí, yo creo que sí es la uno, la Sí. 3 y la 2. Sí, Pero la 2 tendría la que volver disfruté a ver la también 1. muchísimo. Sí, es que, Sí haría ¿sabes? falta. Creo que el peso que tiene Rocket en esta es lo que me gusta. O sea, creo que la 3 funciona, y tú lo dijiste al principio, porque tenemos las pasadas y esto es una especie de greatest hits, ¿no? Es como tomar lo que funcionó acá. No sale Gamora porque le sucedió esto en Avengers Endgame, pero entonces la gente quisiera ver esto, entonces agarro esto que funcionó, el score está, digo, el soundtrack está, o sea, siento que reúne las cosas que funcionaron en las películas anteriores de bien hecho, y entonces por eso también le va a estar tan bien a la película. O sea, hubo Y, justo un análisis de las anteriores para llegar a esto, y ¿no? lo de Gamora, bien, ¿no? Creo que Sí, no fueran tan complacientes en lo que pasa con ella y Star-Lord, esta me otra encantó, Gamora. Yo me también creo que lo encantó. dejaron en el punto adecuado. Y bueno, estamos hablando, a ver, es que este equipo debutó creo en el 2008, es un equipo muy joven en los cómics. Ah, Eh, ok, los en los cómics. cómics, sí. Sí, porque hay La otros primera, guardianes, pero fue en los 69, ok. donde estaba Yondu, por cierto. Ah, mira. Ese es del 69, es como el primer Guardianes. Pero este equipo en específico de Guardianes debutó en los cómics en el 2008. Es en Wow, realidad es muy wow. joven. Hay mucho por donde explorarle, ¿no? Yo creo. Claro. Porque Este, además no está tan lejos, entonces la primera película salió en 2014, o sea, el uh-huh. próximo año se celebran 10 años y si es son 6 años de diferencia nada más, o sea, sí, 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 no, es es muy nuevo. poquito. Okey, O sea, había personajes que ya, o sea, esos personajes ya los conocíamos, pero el claro, equipo como tal como en los claro, cómics, sí, este que conocemos es del 2008. ya, Fue en el 69, según yo recuerdo, el primer equipo y el que estaba era Yondu, okey, pero es otra historia, bueno, otro rollo, guau, ¿no? Pero es el mismo como formato, pero pues, hay claro, mucho que explorarle por ahí. Yo sí creo que espero que sí se convierta en un llamado de atención para lo que está haciendo Marvel. sí. Como tú lo mencionaste, yo también creo que habría. ¿Cuál es tu favorita de James Gunn, Diana? A ver, tenemos Suicide Squad y tenemos, bueno, Brightburn no es de él, pero es productor. La serie de Pacemaker. Peacemaker, okey, híjole, esa me encantó, sí, de las mejores series que vi el año pasado fue Peacemaker. Y es que creo que lo que me gusta de James Gunn es cuando le da la vuelta a un personaje. Cuando también se anunció la serie de Peacemaker, yo dije: "Dios mío, ¿por qué? ¿Con qué?". Sí, ¿por qué con John eso? Cena es lo mismo, ¿no? O sea, está chistoso, pero hasta ahí también terminó de ver esa serie, y a mí lo que me gusta es cuando ya sabes, cachetada con guante blanco, así de: "No tengo nada ¿Dudabas? que recriminarte". Sí, y su Suicide Squad muy bien también, la verdad, Sí, ¿no? Entonces, habrá que ver qué hace de aquel lado, sí, con con DC, que la competencia la hacemos los fans, ¿no? En realidad, entre ellos, pues mientras más bien, yo como les decía, mira, si a Marvel le va bien, son buenas noticias para DC. DC no está queriendo que le vaya mal a Marvel. Son buenas claro, noticias porque quiere decir que el público sigue interesado en superhéroes, entonces hay que montarnos a la ola. Si a de DC le acuerdo. sucede lo mismo, es lo mismo para Marvel. Más bien somos los fans los que nos ponemos una camiseta a otra y creo que no habría necesidad, De ¿no? acuerdo. Pero luego se pone bien ruda esa competencia. Pero Sí, sí, yo pues sé. a ver qué pasa. Otro gran tema. Oye, Jesús, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Yo siempre he amado platicar contigo, aprendo mucho y espero que la gente disfrute esta conversación, nos compartan lo que quieran en los comentarios, sobre todo en YouTube, de opinaron de la película. Todas las opiniones son válidas, si les gustó o no les gustó. Aquí todos los comentarios, mientras sean respetuosos y Ajá. constructivos, se admiten. Y pues gracias por estar aquí. Ahí están tus redes. No sé si es la misma la de Instagram, pero en De TikTok y hecho, así. esta que está aquí, sí, Ajá, sí, ese es Twitter. ese es No, en Twitter. Instagram es igual, solo que es Jesús Chavarría, guión Okey, bajo cine. En perfecto. Instagram, de hecho, en Instagram es donde más les comparto cosas de cómics. Ah, pues bueno, Entonces, puse la incorrecta, pero no, bueno, porque en Twitter les están comparto las 2. todo. O Perfecto, sea, ahí sí, todo lo que escribo, todo está de en todo, Twitter. Pero en Instagram súper. es más de cómics, como que le pongo más ahí, pero es que se presta más para enseñar. Sí, claro. Pues Pero no, muchas la verdad es que gracias. yo te agradezco a ti, Diana, que me hayas Ay, invitado, que me tomen en cuenta. Yo siempre, siempre es muy significativo para mí y pues yo con mucho gusto, ¿no? De verdad, me la pasé muy bien y espero
que todos aquellos que pasen a ver el video, que chequen todo esto, pues también les parezca, porque de lo que se trata es de ampliar la conversación, Exacto. ¿no? No se trata de decirles, no vean esto, no vean aquello, no, sino de ampliar la conversación, y eso es lo que disfrutamos todos, creo. 100%. Sí, ya encontraremos aquí. Sé que podemos hablar de todo, pero para que puedas volver, porque yo también lo Yo con disfruto mucho mucho. gusto. Así que Mientras me gracias. soporten, ya saben que yo por acá andaré. Claro. Sí. Y bueno, como recordatorio para todos, Experimento 626 está el video en mi canal de YouTube, Diana Su, y podcast en todas las plataformas de podcasting, o sea, Spotify, Apple Podcast, todo eso, como Experimento 626. Y pues los espero aquí con un nuevo video podcast la próxima semana. Y yo soy Diana Su. Adiós. Nos vemos.